Cuando reflexionamos sobre mujeres que inspiran, nos conectamos inmediatamente con cualidades como el networking, el empoderamiento, el equilibrio, la fuerza, seguridad, profesionalismo. Y todo eso es lo que tú reúnes hoy en día, María Eugenia. Bienvenida a este programa y gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, mil gracias por esta maravillosa invitación y por tener la oportunidad de conversar con ustedes y con lo que nos están viendo. Bueno, María Eugenia, tienes una trayectoria profesional increíble. Presidenta del Grupo Evolution, miembro de la Junta Directiva de la ANDI, diferentes cámaras binacionales y muchos reconocimientos. Tengo que leerlos acá porque son muy importantes e interesantes. Tienes aquí la Gran Cruz Orden al Mérito de la Comunicación Social Interamericana, Antonio Nariño. Gran Cruz Extraordinaria Pedronel Ospina Vázquez. Tienes un premio a Homenaje a una vida de emprendimiento de Ernst & Young. Entonces, todos estos premios, además de otros que no he leído porque son muchos y muy interesantes, ¿cómo has logrado tener esta trayectoria? ¿Cómo has logrado llegar hasta acá, María Eugenia? Cuéntanos. Lo de los premios, estoy siempre muy agradecida porque siempre me sorprende. La verdad es que me he encontrado con gente muy querida que le parece que hay que premiar esas cosas y pues les agradezco mucho. Pues yo pienso que lo importante es hacer uno lo que le gusta, y mientras uno hace lo que le gusta, pues lo hace bien hecho. No quiere decir que no tenga equivocaciones, que no tenga tropiezos, que no pase por momentos difíciles, pero hay que sacar lo bueno de cada uno de ellos, aprender de las experiencias y seguir adelante. Yo creo que eso es lo principal que uno tiene que hacer en la vida, y me ha encantado siempre lo que hago, y me encanta estar con la gente y funcionar, por ende, pues el estar siempre trabajando y aportando y estar con personas diversas de distintas clases, de distintos idiomas, de distintas educaciones, me parece muy agradable. ¿Te gusta aprender, te gusta actualizarte, te gusta generar ese networking? Eres padre de INALDE 2 veces. Y bueno, ¿cómo haces o qué tips nos das para ese relacionamiento y cómo construir ese capital social tan importante para una mujer directiva? Yo pienso que efectivamente lo que más me gusta es estar con la gente. Yo disfruto de realmente estar con diferentes personas. Aprendo mucho de cada conversación que tengo con todo el mundo. Y siempre desde chiquita lo que quise fue seguir adelante y prepararme. Y sí pienso que para uno hacer muchas cosas en la vida lo que tiene que estar es preparado. Por ende, por eso siempre he estado estudiando. Desde que entré al colegio hasta nuestros días, ahí sí es cierto, estoy estudiando y preparándome. Y más ahora que con toda esta tecnología que tenemos en este momento, pues todas las cosas se quedan obsoletas en un minuto. Y entonces pues uno está atrasado todos los días. Y con esto tengo una anécdota muy divertida, que fue que cuando a mí me gustan las matemáticas, las materias que siempre me gustaron en el colegio fue matemáticas, química y física. Y me conseguí en esa época una regla de cálculo alemana maravillosa. Y entonces yo la utilicé pues todo el colegio, la tenía después con la universidad y dije, esta regla de cálculo la tengo que guardar para mi hijo, y si algún día tengo nietos que la puedan utilizar. Pues esa regla de cálculo la tengo todavía, pero ya es una pieza de museo, porque ya nadie usa regla de cálculo, ya no se necesita, todo el mundo tiene la calculadora y todos los demás implementos tecnológicos, pero es de lo que uno va viendo que efectivamente se queda atrás. Y entonces pues la voy a dejar para la posteridad, para que algún día se diviertan con ella, pero sí ve uno con todo esto que todos los días va cambiando, todos los días va evolucionando el mundo, todos los días las tendencias profesionales y personales son distintas, la forma de pensar son distintas, pues entonces para eso hay que estar actualizado y estar permanentemente mirando qué es lo nuevo para saber que pueda conversar con la gente porque estoy actualizada. Vamos como ir resumiendo esas habilidades directivas de la mujer. Entonces, disciplina para actualizarse, estar interesada en las nuevas tendencias, comunicación, habilidad de escucha para poder conectarse con los demás. Bueno, ya has estado también en industrias muy masculinas, la aeronáutica, por ejemplo, fuiste gerente de Lufthansa y en otras industrias también. ¿Qué retos tuviste en estas industrias que nos quieras contar? Pues cuando yo llegué a Lufthansa, la verdad, cuando el gerente de esa época, un señor alemán que en paz descanse, ya murió hace mucho rato,
me dijo que fuera a ayudarle y le dije, pero pues yo lo único que sé de los aviones es que me subo en un sitio y me bajo en otro. No tengo ni idea de nada más. Entonces me dijo, no se preocupe que nosotros le enseñamos. Le dije, bueno, pues yo ayudo, ¿qué hay que hacer? Y yo lo hago. Y nunca le he tenido miedo a hacer cualquier cosa. Yo pienso que uno es capaz de hacer lo que quiera hacer. No importa lo que sea, pero es capaz. Para eso se prepara. Entonces, efectivamente, conocí el mundo de los aviones y realmente me enamoré de él. Me fascina todo lo que hay detrás de la movilización de un avión. Y entonces empecé a entender que efectivamente, pues el subirse en un lado y bajarse en otro es el core de una aerolínea, pero que por detrás se necesitan muchísimas cosas para que ese avión funcione. Durante estos 50 años de trayectoria, ¿qué retos recuerdas que tuviste que enfrentar de manera especial siendo una mujer directiva? Pues realmente hay muchos, hay retos diarios, del día a día. En cada empresa hay retos permanentes. Como, por ejemplo, uno de los retos que yo vi desde el principio de trabajar en todo esto fue el manejo de personal. Porque resulta que uno cree que todas las personas son iguales. Cuando está en una posición dice, bueno, hoy vamos a hacer las cosas de color verde. Y uno cree que todos entendieron que las cosas eran de color verde. Y resulta que uno la entendió verde, otro rojo, otro amarillo, otro negro. Y uno dice, pero si lo que dije era muy sencillo, era todo verde. No, pues cada persona piensa, siente y raciocina de una forma distinta. Entonces, ver que de pronto lo que yo había dicho para algunos había sido muy claro, pero para otros no, me costó trabajo. Y tuve que empezar a pensar que efectivamente el manejar personas con su individualismo y hacer sentir bien a las personas con lo que estaban haciendo, porque como dije antes, uno tiene que hacer lo que le gusta y las personas tienen que sentirse bien. Requería un mayor esfuerzo de mi parte. No era fácil decir, hoy va a ser todo verde, no, sino que había que ver cómo podía llegar a cada una de las personas para que pudiera entender qué era lo que íbamos a hacer, pero para que además de parte de sí misma salieran oportunidades y comentarios positivos o negativos de lo que se estaba comentando, porque cada uno piensa y no son máquinas, sino que cada uno tiene su corazoncito y su cabecita y entonces me parecía muy importante que de parte de todo este grupo de personas pudieran salir cosas interesantes que nos aportaran. A mí me fascinó el tema. Y entonces yo que dije que iba a estar un ratico, no más, pues me quedé 25 años. 25 años. 25. Hoy cumplo y me di cuenta porque hace poco me pidieron una hoja de vida para una junta directiva. Y entonces cuando empecé a trabajar en Lufthansa, pues fue el 1 de abril de 1974. Eso es mucho tiempo, yo como que no me he dado cuenta de cuántos años eran. Entonces tenemos 50 años de experiencia directiva como gerente de varias empresas, ahora presidenta del Grupo Evolution, pero también tienes un rol muy importante en juntas directivas. Entonces cuéntanos un poco cómo es ser una mujer directiva en estos roles de juntas directivas y todo lo que tiene que ver con estrategia, integración de equipos y demás. Pues, a ver, yo empecé con juntas directivas hace como 25, 30 años más o menos, y empecé por una razón totalmente distinta a la que todo el mundo se imagina. Realmente, cuando estaba en el tema de los aviones, yo decía, pues, yo necesito conocer a quién se sube a los aviones, quién está en los aviones, y en dónde puedo conocer toda esta gente. Y entonces encontré que en las cámaras binacionales están los presidentes de las empresas que son los que se suben a los aviones a trabajar o a pasear o a lo que sea. Entonces dije, pues me voy a meter en todas. Y efectivamente me metí en todas las que estaban en ese momento y las que no había las fundé. Resulta que cuando uno va a una cámara binacional del país que sea, pues hay gente de ese país o colombianos que hacen negocios con ese país. Y entonces pues dije, bueno, y efectivamente a estas juntas van los presidentes de las empresas, se habla de la Cámara y los negocios binacionales, pero al ladito de eso conoce uno a todas las personas. Y entonces empecé a darme cuenta de todo lo que significa estar en una junta directiva. Y la verdad, como digo, siempre mientras uno haga lo que le gusta, lo hace bien hecho, me enamoré del tema de gobierno corporativo. Y empecé a estudiar cómo era manejar una junta, cómo era estar en una junta.
qué era lo que había que saber, y esto también va evolucionando todos los días. Hoy en día tenemos unos temas de gobierno corporativo que hace unos años no existían. Y cuando yo empecé a estar en juntas directivas, pues las juntas eran clubes, donde iba la gente a tomarse un whiskycito, a pasar sabroso, a conocer a la gente, y de casualidad hablaba del tema, y ya no más. Hoy en día esto tiene una connotación muchísimo más profunda, tiene una reglamentación, tiene una implicación legal, es un encargo fiduciario como tal, que además va evolucionando de acuerdo a cómo se esté desarrollando el mundo. En pandemia, el mundo cambió. Vimos que en el mundo entero las prioridades fueron diferentes, donde importaba la salud mental, la gente y todo esto. ¿Y esto qué hizo? Que nacieran desde el 2015 con las Naciones Unidas, antes de la pandemia, todos los objetivos de desarrollo sostenibles, que hoy en día manejan todo el tema de gobierno corporativo y se enfocan ahí. Pero uno de esos temas es el tema de las personas, de la responsabilidad social, de la gobernanza, del medio ambiente, el cambio climático que estamos viendo. Por ende, esto también va evolucionando día a día. Y bueno, te tengo esta pregunta sobre los retos. ¿Qué crees tú que le aporta el liderazgo femenino a manejar una situación retadora? Sí, o sea, ¿qué de diferente tiene ser mujer directiva cuando te enfrentas a un reto versus un hombre directivo? Pues, a ver, yo puedo decir, lo que veo yo aquí es que nosotros tenemos las mismas capacidades que los hombres, convencida. Todos tenemos, tanto ellos como nosotras, tenemos que prepararnos para poder cumplir ciertos roles profesionales, pero la sensibilidad nuestra le deja ver a uno detalles muy chiquitos que los señores no tienen. Ellos ven otras cosas que seguramente nosotros no tenemos. Por eso yo siempre digo que esa combinación hombre-mujer es perfecta, porque teniendo las mismas capacidades y mientras ambos tengan las mismas oportunidades y siempre y cuando estén preparados para eso, una empresa, cualquiera que sea, tiene mejores réditos, mejor retorno de la inversión. Y cuando uno tiene todos estos retos como los que acabo de contar, pues uno se fija mucho en las personas. Puede ser que los señores, y no lo digo que todos sean igual, porque todos somos de una forma, cada persona es un mundo aparte, pero nosotros sí pensamos mucho en las personas como personas. Pero adicionalmente, no deja de ser también muy importante que vemos mucho detalle, somos mucho más detallistas. Ellos piensan más en grande, nosotros pensamos más en cada detalle para lograr lo grande. Bueno, complemento directivo, Tal cual, muy bien. Totalmente. Finalmente dirigir es un arte, ¿no? Y dirigir personas también que sean complemento. Así bueno, es. María Eugenia, a ti te han invitado a ser conferencista sobre los temas de diversidad, inclusión, los 3 enfoques de sostenibilidad, ambiente, social, gobierno. Desde tu rol como presidenta del Grupo Evolution y donde estás en las juntas directivas, ¿qué haces o cómo impulsas esos espacios de diversidad en la gente en la que te rodea, con las que te rodeas? Sí, es importantísimo porque tenemos unas situaciones hoy en día complicadas que no habíamos pensado hace unos años. Hace 50 años que se iba a imaginar que iba a haber un cambio climático. Y además cuando se empezó a hablar de esto, se veía lejano. Hoy en día lo tenemos ya en el mundo entero. Hoy en día tenemos la obligación, todos los seres humanos, de cuidar el planeta, sin decir con esto que tengamos que parar el desarrollo de un país, pero cuidándolo y haciendo las cosas bien, de forma que podamos realmente cuidar el planeta donde vivimos para la humanidad. Seguramente nosotros ya no vamos a estar en unos años, pues que esa es la ley de la vida, pero vienen los herederos, los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, las nuevas generaciones, y tenemos que cuidar eso. El otro tema es el de responsabilidad social. Cuando empezamos a oír temas de responsabilidad social en el mundo, se hablaba, es que como empresa le voy a ayudar a la fundación tal, porque ahí hay una comunidad que está en mala situación, o vamos a la fundación otra, o demos tal cantidad de donaciones a este sitio y a otro. No, resulta que la responsabilidad social viene desde adentro y tenemos que ver que las personas que trabajan con nosotros en las diferentes empresas estén bien, haya bienestar, donde haya un equilibrio entre trabajo y casa, porque las personas no están bien si su casa
no pueden tener atención en su casa porque están trabajando mucho o viceversa. Entonces, que haya un equilibrio entre profesión y personal para que la gente se sienta bien, donde tengan las cosas que necesitan. Por ejemplo, una zona de lactancia, porque hay mujeres que tienen bebés y el hecho de que estén embarazadas las mujeres no quiere decir que no puedan trabajar, porque su cabeza sigue siendo igual y pueden hacer muchas actividades. Entonces todo eso implica responsabilidad social interna. ¿Y esto cómo se maneja? Pues con gobernanza. María Eugenia, dirigir también es formar. Tú eres mentora para otras mujeres directivas. Cuéntanos sobre eso. Sí, yo pienso que llegó un momento en mi vida donde dije, quiero aportar a las personas que estén cerca, que quieran oír y que quieran oír mis experiencias buenas y malas, o buenas y difíciles, digamos, para que aprendan de ellas, porque es que pasa que cuando uno está chiquito le dice a la mamá, no se suba allí porque se va a caer, y uno se sube y se cae, ¿no? Y eso lo hacemos todos, eso yo creo que no, nadie deja de hacerlo. Y entonces yo dije, pues yo voy a hacer un poquito esa combinación de mamá para decirles, mire, yo por mi experiencia veo que es mejor hacerlo de esta forma o de otra, o no hagas esto, o sí hagas esto, lo que sea. Y entonces quiero aportar y devolver un poco las experiencias que he tenido. Hace como un par de años, poquitos realmente, no sé si ustedes vieron todas una película que se llama El Pasante, sí, con Robert De Niro. Esa película me pareció maravillosa porque identificó lo que yo he querido hacer desde que monté Grupo Evolution, y es aportar experiencias, aportar lo que he hecho y cómo me ha ido en cada situación para que otros les ayude y puedan hacer sus cosas mejor o crecer más rápido o que les llene realmente. Ok, entonces has mencionado formación, empoderamiento, multiplicación, trabajo en equipo, unión, todas estas acciones que hacen parte como de las habilidades de ejecutor de la estrategia de un directivo. También hemos hablado un poco de arquitectura del propósito con tu Grupo Evolution y todo lo que has hecho con las otras empresas, ejecutora de la estrategia, y ahora hablemos un poco de liderazgo personal. ¿Cómo es María Eugenia como mujer, como persona, como mamá, como abuela? También que nos cuentes qué mujer te ha inspirado en la historia. Bueno, sí, esa parte yo creo que es fundamental para que uno se eduque de una forma o de otra. Yo tuve una mamá que fue extraordinaria. Mi mamá no salió a trabajar nunca porque no se usaba. Mi mamá murió de 63 años, hace muchos años ya, pero era una persona que a las 4 de la mañana estaba lista, arreglada, como si se fuera a una oficina. Perfectamente puesta, peinada, todo listo. Y nos decía siempre a todos los hijos, es que hay que coger el día por la punta. Y entonces, fuera día domingo o no, aquí todo el mundo se levanta temprano. Pero si es que estoy en vacaciones, no, pues nos metía la aspiradora a las 6 de la mañana en vacaciones, en el cuarto, para poder que nos despertáramos. Dice, no, el día hay que cogerlo por la punta. Entonces, si están en vacaciones, pues invéntese una actividad, cualquiera que sea, para descansar. Uno cuando... ¿A ustedes quién les dijo, decía ella, a ustedes quién les dijo que descansar es no hacer nada? Descansar es cambiar de oficio. Entonces, hagan algo, lo que sea, cualquier cosa, lo que les guste, lo que quieran, o sea, pero hagan algo. Lo que no pueden hacer es estar acostados. Entonces yo creo que eso nos quedó a todos, porque realmente todos mis hermanos y yo somos iguales. Nosotros podemos hablar a las 4 de la mañana, todos estamos funcionando. Un día mi hermana me llamó y me dijo, ¿y usted qué hace despierta? Porque estaba mandando chats a esa hora. Me dijo, pues lo mismo que usted, ¿qué está haciendo? Estamos igual, podemos hacer más bien. En lugar de chatear, llamémonos por teléfono, que es como más fácil. Entonces, eso por un lado, yo pienso que esa educación nos ayudó mucho. Como mamá, he sido una persona independiente y yo también pienso que eso viene de casa, muy independiente. Nosotros también nos enseñaron que haga sus cosas, defiéndase, donde yo pueda le ayudo y todo eso. Entonces, pues eso también viene como de casa, pero a medida que uno además se va preparando, aprende a defenderse. Y hay que defenderse porque, pues, si no, se lo come uno el mundo. Actividad y defenderse. Yo creo que se lo enseña también a mi hija, que ahora se le va la mano para el otro lado y trabaja como una burra, y entonces como que le toca hacer un balance, pero también hay situaciones de ella es una trabajadora incansable. Y en este momento
por lo menos la mayor de mis nietas que está en la universidad es igualita. Igualita, ella no para, ella está tin, 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 y hay que hacer las cosas de una vez. Eso era de las otras cosas que nos decía ella siempre. No dejen para última hora, así tengan tiempo y lo pueden hacer más tardecito, pues lo mejor es hacerlo de una vez y ya salió de eso y más bien se inventa otra cosa. Entonces, eso también, yo pienso que ese tema del ejemplo es muy importante. Como mamá, pues yo sí fui muy trabajadora, tuve a mi hija con 18 años, así es de que eso es muy joven. Gracias a Dios tenía a mi mamá que me ayudaba mientras yo trabajaba, estudiaba, y con bebé, pues no hubiera sido tan fácil o factible si ella no hubiera estado y estaba en la casa, porque en ese momento se usaba que las mamás no estaban trabajando, sino estaban en la casa. Entonces, pues eso fue una gran ayuda, pero ella también vio siempre, pues, que estamos funcionando, que hay que hacer. Hoy en día mi chiquita me dice, pero ¿tienes trabajo o hoy te puedes estar conmigo cuando está en vacaciones? Entonces, hoy no tenía colegio y ella me dijo, ay, pero pues venir, no, pero tengo que hacer y después voy. Entonces, eso como que se va juntando. Pero además el tema de irse preparando también le va a uno abriendo posibilidades que son interesantes, que van ayudando a compensar. Y también la necesidad, hoy en día, no trabajar, todos necesitamos producir. Y se ve ya en el mundo desde hace varios años, muchos años, donde la mujer y el hombre tienen que aportar a la casa, porque no es tan fácil que solamente uno aporte, sino que hay que aportar los dos. Por eso lo que nos falta aquí en estos países latinos es que también el trabajo de cuidado se haga entre ambos, porque la mujer también está por fuera produciendo, pero cuando llega a su casa, en muchos hogares, le toca además hacer todo el trabajo. Y eso es un 30% más de actividad no remunerada que hace la cuenta. En países desarrollados, eso se nivela. Entonces, a uno le toca arreglar, el otro le toca ir a trabajar. O sí, el trabajo de la casa también se reparte por partes iguales. Y eso nos falta todavía un poquito porque la idiosincrasia nuestra va como en ese sentido. Claro, es aprender a trabajar en equipo también para la familia, no solo en el trabajo, sino en la familia. María Eugenia, has mencionado la importancia de aprender. Cuéntanos cómo es aprender de las nuevas generaciones, por ejemplo, de tus nietas y de nuevas generaciones que hay en los espacios de gobierno donde tú estás. Pues mucho, la verdad, porque además los niños le enseñan a uno mucho. En alguna vez leí la sabiduría de los niños. Los niños preguntan todo y cuando preguntan, uno también se hace preguntas que dice, carambita, ¿esto qué será? Que en un momento voy a mirar a ver qué es, porque no siempre tiene uno las respuestas. Hay cosas en las que no caen la cuenta que los niños sí caen. Entonces, de ellas aprendo mucho, muchísimo. Y adicionalmente de los jóvenes, muchísimo también. Cuando yo empecé a trabajar, uno podía estar muchos años en una empresa y era bien visto. Y entre más tiempo estuviera, porque decían, es una persona estable, que no, que se mantiene, etcétera. Hoy en día es al revés. Hoy en día los jóvenes no quieren estar más de 5 años en un sitio y cambiar y cambiar y cambiar. Y tiene su ciencia y eso realmente es bien interesante de verlo, porque además van subiendo escalafones en su vida profesional mucho más rápido, pero además vienen con ideas de sus anteriores trabajos de una forma bien interesante. Yo pienso que la juventud y la innovación le traen a uno muchas cosas buenas y sobre todo eso, que ellos piensan distinto y lo hacen a uno pensar distinto. Bueno, y cuando hay días en donde te tienes que recargar y seguir adelante, ¿qué haces? Yo sé que tú tienes hobbies como la joyería y las orquídeas. Cuéntanos un poco. Me fascinan. El tema de la joyería nació de que tuve un episodio muy duro en mi vida y me robaron todas las joyas. Y a mí me han gustado siempre. Aquí me pongo y todo eso me pongo y me parece delicioso adornarme con una bonita joya o lo que sea. Y como se llevaron todo y me quedé sin nada, después de que tenía cosas muy lindas, pues dije, bueno, pues eso son solo cosas, pensé. Eso a uno no lo entierran con eso, solamente a Tutankamón le metieron hasta los esclavos allí, pero los demás no. Y entonces voy a hacerme, y me invitaron a un matrimonio donde no tenía nada que ponerme y dije, pues bueno, pues voy a hacerme un collar y si me queda feo, pues no me lo pongo y si me queda más o menos bonito, me lo pongo. Y lo hice y realmente me gustó y en el matrimonio mucha gente tuvo que ver con ese collar. Y entonces dije, ve,
pues aquí hay una habilidad que yo no conocía, pues voy a empezar a hacer. Entonces de ahí he hecho mucho, y esto ya hace 15 años más o menos. He hecho algunas exposiciones, he estado en kermés, voy mucho a la kermés del Nogal y todo esto, pero me parece rico, es rico porque cuando uno hace cosas manuales descansa la mente. Y el tema de las flores es que a mí me fascinan las flores y me gustan las matas que tengan flores. No la mata, por ejemplo, no me gustan los cactus, parecen que no me inspira nada, pero sí me gustan las matas que tengan, por ejemplo, las rosas, es una belleza. Las orquídeas, casualmente me regalaron una orquídea de estas que ahora se usan dentro de las casas, los silvidium, y dije, no, esto es mucha belleza. Y entonces me dijeron que florecían cada año. Y dije, no, no puede ser. Entonces yo voy a mirar a ver cómo se hace. Y empecé como a aprender eso. Y resulta que mis orquídeas, en este momento tengo como unas 40 matas, pero viven florecidas. Y se caen las flores y vuelven y nacen, o le salen nuevos hijos, y de los hijos salen nuevos hijos. Entonces, pues, eso me pareció muy divertido y me las gozo. Voy todos los días, miro qué botoncito le salió, le saco fotos y todo. Entonces, pues, eso es una diversión. Y mira que has dicho algo muy interesante, y es encontrar algo que te relaje la mente, te haga pensar en otra cosa, y es como una especie como también de paz interior y de ese equilibrio que se necesita para seguir en la vida directiva. Así es. Bueno, y en la vida ordinaria, en lo común y corriente, ¿qué te inspira para seguir adelante? O sea, pues yo pienso que uno, y eso sí, pues del ejemplo que di antes, uno tiene que hacer algo, uno no puede estarse quieto, uno no puede decir, yo me voy a pensionar y voy a dejar de hacer. Pues no, porque es que eso es parte de la vida. Yo pienso que cuando una persona se pensiona y dice yo no voy a hacer nada más, pues se muere, porque se enferma, porque el cuerpo está organizado para una cosa. Y el hecho de dejar de hacerla, pues eso descompensa. Entonces, mientras uno tenga cabeza y salud, hay que seguir haciendo cosas. Y cuando las personas no quieren trabajar en lo que han trabajado toda la vida, porque también hay muchos casos así, pues desde antes de dejar de trabajar, búsquese una actividad que le guste para seguir haciéndola, para que no se quede sin hacer nada, porque de verdad cuando uno le hace siesta al desayuno se enferma. Estoy segura de eso. Claro, si uno empieza a descansar en lugar de ponerse a hacer algo, pues se enferma. Y empieza a dolerle aquí y acá y acá, y entonces me pasó esto y se muere. Muy y entonces yo todavía no me quiero morir. No. Actividad constante, intelectual y física. Sí, ¿y algún libro que nos recomiendes? A mí me gusta leer mucho de liderazgo, me parece interesante. Me gusta mucho ahora, han salido muchos, sobre todo de Moisés Naim, el tema de la felicidad, que la felicidad es tan distinta para cada persona. Unos dicen, no, yo quiero ser feliz, pero ¿qué es eso para cada persona? Eso es distinto, es distinto. A mí me hace feliz esto y a otro le hace feliz esto. Me parece que uno tiene que disfrutarse las pequeñas cosas de la vida y entonces me gusta leer de eso. Bueno, María Eugenia, y en estos 50 años de experiencia directiva que has tenido, ¿qué le podrías recomendar a las mujeres que han encontrado su vocación directiva para iniciar y fortalecer ese camino de liderazgo? Bueno, varias cosas. Una y muy importante es perseverancia. Uno tiene que perseverar en lo que quiere ser. 2, mantenerse informado. Uno tiene que saber qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en su comunidad. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Leer periódicos y saber de los noticieros. Pero yo me leo 3 periódicos diarios, ahí los tengo afuera porque cuando salí de la casa no los había terminado de leer, pero no los boto hasta que no los lea. A veces no alcanzo a leer los 3 el mismo día por la actividad que tengo, pero los guardo y me los leo cuando pueda. Hay que estar informado, saber qué pasa, que va a haber elecciones en tal sitio, qué es lo que está pasando aquí, cuáles son las preocupaciones o cuáles son las cosas buenas, etcétera. Cómo está el dólar, simplemente porque eso es un punto de conversación además también. Claro. Si uno no tiene motivo de conversación con X persona, pues yo no puedo llegar a un cóctel o a una junta directiva sin saber qué decir. Pero para eso hay que estar informado. Prepararse siempre. Uno nunca termina de estudiar. Y no termina de estudiar mucho menos ahora cuando la tecnología de verdad nos tiene acelerados, donde ahora es la inteligencia artificial y entonces ahora que no me gusta y después es el TikTok y ya en Estados Unidos están prohibiendo el TikTok y ya no les gustó y entonces, bueno, pero hay que saber por qué, de dónde sale, cómo es, qué pasa con todo eso. Entonces prepararse
Y yo creo que por eso hice 2 veces el PADI y cuando terminé el segundo dije, de pronto en unos añitos hago el tercero, porque las cosas van cambiando, las cosas van cambiando y la forma de liderar es distinta y la forma de mirar ciertas cosas o las leyes o la parte administrativa, etcétera, todo es diferente. Entonces hay que estarse preparando y adicionalmente no dejar de ser ellas mismas. Uno tiene que seguir siendo lo que es. Bueno, muy bien, María Eugenia, te tenemos este detalle con mucho cariño. Es un detalle de INALDE. Muchas gracias por todo lo que haces, por las empresas, gracias por tu participación en las juntas directivas, gracias por marcar un camino para nosotras las mujeres directivas. Nos inspiramos mucho en ti. Muchísimas gracias y fue un honor entrevistarte. Por haberme tenido en cuenta y por disfrutar esos momentos con ustedes. Bueno, a ti gracias. Por esto no se diga.